Hola a todos, nos da mucho gusto estar hoy con ustedes. Queremos platicar un poco con ustedes sobre el tema de unidad de familia, pero antes de entrar en el tema queremos presentarnos. Yo soy Silas Yo soy Irací. y somos la familia Terschüren. Como pueden ver, ella es la mexicana, yo soy el extranjero. Yo viví casi toda mi vida en Berlín, Alemania, pero llevo ya 13 años aquí en México. Mi esposa es de Ciudad de México, pero nos conocimos en Monterrey en un curso bíblico. Estamos en nuestros 30 y Dios nos ha permitido al día de hoy tener tres hermosas hijas. Esther de 9 años, Annie de 5 y Shalom de 2 años. Nuestros embarazos han sido de alto riesgo, han sido muy complicados. Dios nos ha retado bastante con esos tres embarazos, que los tres fueron bastante complicadas. Y en nuestros 12 años de casados hemos vivido muchos cambios. Dios nos llevó, vivimos en la Ciudad de México por un tiempo, de ahí nos llevó por cuestiones de trabajo a Barcelona, España, vivimos ahí, regresamos a Ciudad de México a base por el tema del temblor en el 2017. Dios nos llevó con todo y empresas a Pachuca, donde actualmente estamos viviendo. Y esos cambios también han sido cambios tanto en el lugar de vivir, pero también en cuestión de ministeriales. Hemos podido servir en diferentes ministerios. Dios nos ha llamado a los negocios, entonces al emprendimiento, y hemos tenido nuestros retos y cambios a nivel de trabajo. Dios nos ha llamado a las naciones, a enseñar a nuestras hijas en casa, al homeschooling y no realmente no mandarlas a la escuela. Entonces, ¿por qué les platico todo ello? Porque en el tema de la unidad de familia, el tema de hoy lo que queremos platicar es jalar para el mismo lado. Y nosotros lo hemos tenido que hacer durante 12 años en nuestro matrimonio. Y ahí quiero entrar en el tema con ustedes. Realmente me gustaría que podemos empezar a leer algo de la Biblia, que es Amós 3, versículo 3. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, donde dice: ¿pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? Lo repito, ¿pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? Y con eso queremos hacer la pregunta de cómo podemos jalar para el mismo lado si realmente no sabemos para qué lado jalar. Y eso es el tema que tenemos para el día de hoy. Exactamente. Entonces, el tema principal es la dirección. ¿Cómo podemos jalar al mismo lado si no sabemos a dónde vamos, si no tenemos una dirección clara? Y en la vida, como casados, y si conocemos a Dios, si somos hijos de Dios, nuestra base es la dirección de Dios. Él es quien direcciona nuestra vida. Pero suele pasar que muchas veces entre los matrimonios tenemos muchos problemas porque uno va para un lado, otro va para un lado, para otro lado, no tenemos una dirección clara, no nos comunicamos realmente hacia dónde vamos y pues termina esto en división. Entonces, para que haya unidad en la familia, para que todos vayamos hacia el mismo lado, tenemos que saber cuál es esa dirección. ¿Y cómo sabemos cuál es esa dirección? Conociendo nuestro propósito, escuchando la voz de Dios, escuchando las instrucciones claras de Dios. Ahora, hablando de propósito, muchas veces cuando en la iglesia se habla de propósito o nosotros hemos malinterpretado el propósito, tenemos un concepto de esta palabra tan elevado como que Dios va a bajar y nos va a ungir y nos va a decir: y yo te mando a la India a alcanzar a los perdidos y tú vas a ser presidente de los Estados Unidos mexicanos, o que va a utilizar a un gran ministro para que entonces nos diga qué tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo. Pero realmente conocer nuestra dirección de vida, conocer nuestro propósito, el por qué estamos aquí, es muy sencillo, es muy práctico. Número uno, ¿cómo lo sabemos? Está en la palabra de Dios, está en la Biblia. Cuando tú lees la palabra de Dios, ahí están todas las instrucciones de Dios para ti, ahí están todas las direcciones en lo más práctico. Y el día de hoy queremos hablarte de cosas prácticas. Sí, lo más importante es conocer la voluntad de Dios, pero ¿cómo lo bajamos en lo práctico? Vamos a hablar de tres aspectos. La manera en la que Dios te habla a ti,
de forma personal, tu vida personal. Número 2, tu matrimonio, porque recuerda que en el matrimonio ya no soy yo Iracy, ya no es él Silas, sino ahora ya somos uno. Eso no quiere decir que perdemos nuestra individualidad con Dios. Lo que quiere decir es que Dios nos ve ahora como una unidad, Dios nos ve como un equipo. Entonces, y después, hay muchos matrimonios, yo sé que no todos, pero la mayoría de los matrimonios también forman una familia con hijos. También viene la descendencia y junto con los hijos también somos una unidad. Y ya no, Dios no nada más nos ve como Silas, Iracy, sino ahora ya son también, en nuestro caso, Esther, Anne y Shalom. Entonces, yo debo de tener una relación personal con Dios. Mi esposo debe de tener una relación con Dios y debemos conocer cuál es su palabra, debemos pedirle conocer cuál es su voluntad. Y yéndonos a lo más práctico, el puro hecho de vivir, de existir, el puro hecho de ser hijos de Dios, ya con eso ya tenemos un propósito por el cual estamos en esta tierra. Cuando tú estás leyendo la palabra de Dios y tú lees que tú eres sal, que tú eres luz para el mundo, que tú eres salvación para los perdidos, obviamente Jesús a través de ti, cuando te dice que ayudes a los necesitados, cuando te dice que prediques el evangelio, que vayas y hagas discípulos, todo eso cobra sentido en tu vida para tener un propósito. El pastor Benjamín dice una frase que a mí me encanta: fue el propósito de Dios el que te trajo a la existencia. Entonces no estés esperando que alguien venga y te diga cuál es tu propósito en la vida. Vete a lo práctico de la palabra, todo lo que Dios te dice que tú eres, para lo que tú estás aquí. Ahora, cuando estamos casados, debemos entender que juntos debemos de caminar hacia ese propósito de Dios, que de hecho, pues el ser sal, los dos debemos de ser sal. El ser luz, los dos debemos de ser luz. No nada más nosotros, sino ahora también nuestras hijas. Eso es por una parte. Ahora, somos un matrimonio, estamos casados, somos uno. ¿Cuál es mi función como esposa? ¿Cuál es su función como esposo? Él es la cabeza de la familia y todo lo que dice la palabra que él es y que yo soy en Dios como ese matrimonio. Entonces ahí ya tenemos una dirección, ahí ya tenemos instrucciones claras de Dios que seguir. No tenemos que encontrar el hilo negro, ahí está ya todo en la palabra. Y ahora, cuando somos, por ejemplo, papá y mamá, ¿no? Si tú ya eres padre, madre, si no, si lo vas a hacer en algún momento, esto también te va a servir. Si tú eres papá y mamá, tienes todavía un propósito mucho, mucho más. O sea, es como que se va sumando, ¿no? En la dirección. Tienes que instruir a tus hijos en la palabra de Dios, tienes que proveerles todo lo que ellos necesitan en lo físico para su crecimiento, todo su bienestar físico, emocional, su crecimiento mental, pero también la parte espiritual. Tus hijos son como esas flechas que van, que tienen que llegar al blanco, que tienen que llegar al propósito de Dios para sus vidas. Tú eres ese facilitador, ese quien brinda todos los recursos, que brinda toda la preparación para que tus hijos den al blanco, para que tus hijos lleguen al propósito por el cual Dios los trajo a la existencia. Y esa es la parte familiar. ¿Y qué pasa con el exterior? ¿Qué pasa con nuestro entorno? Dios no nada más te dice yo te bendigo a ti y a tu familia y ya. Dios siempre, como hijos de Dios, nos va a llevar hacia el mundo. Nos va a llevar a ser luz, a ser ayuda para otros, a predicarlo a Él, para que lo conozcan. Nosotros somos la respuesta de Dios para el mundo, de manera individual, de manera como equipo en matrimonio, como una unidad, pero también como familia. Cuando sabemos qué es lo que Dios quiere para nosotros, qué es lo que debemos hacer juntos, debemos comunicarnos. ¿Sabes qué? Estaba leyendo en la palabra esto y siento que debemos poner énfasis en nuestra vida en este aspecto. Muchas veces mi esposo te contó un pedacito en muy resumidas cuentas de lo que hemos vivido. Pero quiero contarte que ha habido veces en esas decisiones tan drásticas que yo he venido con él y le he dicho, oye, no sé por qué, pero yo siento que Dios quiere movernos de ciudad. Entonces él se queda así como, ¿de qué me estás hablando? ¿No? Porque tendremos que mover empresa, tenemos que mover familia, tenemos que mover todo. Y es como, óralo, yo siento esto, vamos a orarlo.
pero yo siento que el Espíritu Santo está haciendo algo y nos está moviendo algo. Lo platicamos, lo comunicamos, Él ora con Dios, Él platica con Dios y finalmente llegamos a un común acuerdo de decir sí, esta es la voluntad de Dios, hacia ahí vamos. Y la comunicación es clave en este aspecto. En cuestiones de familia, en cuestiones prácticas del diario vivir, cuando nosotros como equipo, hay algo que mi esposo comentó el otro día que me encantó. El ser equipo no significa que los dos hagan las mismas cosas. Podemos hacer cosas diferentes, pero esas cosas que hacemos diferentes, esos roles diferentes que tenemos, en conjunto van a trabajar para un fin común. Entonces, en nuestro día, porque hay tantas personas que dicen, es que, pues sí, o sea, sí soy cristiana y pues estoy casada y así me tocó vivir como si su vida no valiera, como si su vida no contara. Tus hijos son tu primer ministerio, tu familia es tu primer ministerio. Tienes que poner atención también en no descuidar tu vida, tu relación con Dios. Entonces, en este diario vivir, en este vivir en donde ejercemos diferentes roles, debemos entender que él o yo, si estamos trabajando, lo estamos haciendo para el bien de nuestra familia. Lo estamos haciendo porque vamos hacia una dirección a la que Dios nos llamó. Si le estamos haciendo de comer a nuestras hijas, sea él o yo, estamos cumpliendo ahí el propósito de Dios y vamos encaminados a lo que Dios nos mandó, a esa dirección de proveer a nuestras hijas de sus necesidades. Cuando estamos haciendo unschooling, cuando yo me estoy preparando, muchas veces yo me estoy preparando, estoy haciendo material para las niñas, él está cocinando, estamos trabajando y en el diario vivir pasa mucho que discutimos porque es que ¿qué estás haciendo tú y por qué tú no esto y por qué tú no el otro? Es verdad, pasa mucho, pero cuando entendemos cuál es el propósito de Dios, cuando entendemos que no estamos haciendo las cosas nada más porque se nos ocurrieron, sino porque estamos caminando paso a paso a seguir la dirección de Dios, en esas pequeñas acciones diarias, esas pequeñas acciones que cuentan, porque dice la palabra también que todo lo que hagamos lo debemos hacer como si fuera para Dios. Entonces es mucho más fácil que nos pongamos de acuerdo porque sabemos hacia dónde vamos. Ahora, Dios no se contradice y esa es otra parte bien importante. Hemos escuchado a parejas o a matrimonios que dicen, no, pues es que a mí Dios me mandó esto, no, pues es que a mí me mandó la otra cosa, pero según eso que Dios dijo, porque puede ser que ni siquiera sea la voz de Dios, porque también recuerden que nuestra voz propia, nuestra voz humana habla y habla fuerte, ¿verdad? Entonces, Dios nunca va a pedirte hacer algo que vaya en contra de tu familia, que vaya en contra de la unión familiar, que vaya en contra del propósito que Dios tiene para ustedes de manera individual, de manera conjunta y de manera familiar. Así es. Entonces, realmente lo que te queremos dejar como la base en esa pregunta que habla sobre ¿pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? ¿No? Ese tema de cómo podemos jalar para el mismo lado si no sabemos a dónde van, de dónde vamos. Lo primero más importante es buscar esa dirección de Dios, ¿no? Hablarlo en conjunto. Y en eso, como dijo mi esposa, luego puede haber mucha división en sí, porque si no estamos de acuerdo, ahí viene la división. Y la Biblia habla sobre la división y habla muy claro sobre la división, tanto entre hermanos como en familia. Y me gustaría ahí leerte Marcos 3, versículo 25. Lo voy a leer en Nueva Versión Internacional y también en la traducción lenguaje actual, que dice: y si una familia está dividida contra sí misma, esta familia no puede mantenerse de pie. Y en el lenguaje actual dice: si los miembros de una familia se pelean unos contra otros, la familia también acabará por destruirse. Entonces aquí está muy claro esa parte, ¿no? De que si siempre vamos a tener retos y vamos a tener situaciones, como dijo mi esposa, donde chocamos, donde no estamos de acuerdo, donde tenemos que ponernos de acuerdo y de repente en esas cosas tan importantes de saber realmente cuál es ese rumbo de nuestra familia, qué es a dónde Dios nos ha llamado, qué es lo que queremos lograr con nuestra familia, como tú como individuo tienes un propósito, un destino, también tu familia, esa unión, Dios la ha bendecido y quiere hacer algo con esa familia. La familia es una representación también ante la sociedad de realmente mostrar quién es Dios en nosotros y cómo trabaja dentro de nosotros. Entonces, si nosotros en esas cosas tan importantes nos damos de acuerdo o no nos podemos poner de acuerdo, aquí como dice la Biblia,
puede ser un tema que nos mete a destrucción, que se destruya algo, ¿no? Así es. Y hay ciertos valores y cosas que Dios nos ha dicho que tenemos, que debemos de tener, que también te quiero leer, quiero ir con ustedes a Colosenses 3, 12 a 14, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, porque es una parte clave para cada uno de nosotros. Y esa parte clave dice: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Esa parte la podemos aplicar a mil cosas, ¿no? También hacia nuestro prójimo, hacia las personas que no conocemos. Pero realmente lo que me encanta de esa parte es que habla sobre lo que debemos de vestir nosotros, cómo debemos ser nosotros. Y eso es lo que la palabra en varias partes nos está reflejando. Entonces, el tema de realmente ir en una misma dirección también tiene mucho que ver con qué me estoy vistiendo, cómo me estoy viendo yo, en qué dirección vamos en conjunto, porque, ojo también, si ya somos uno, como dice la Biblia, no podemos ir en direcciones opuestas. No podemos dividirnos y cada uno ir por su lado y hacer su vida como si fuera un soltero, Así es. ¿no? No hay posibilidad. Entonces, yo con esa persona con la que me casé, tengo que vestirme de esas cosas para también poder lograrlo, para realmente poder ser la persona que también empuja a ese proyecto matrimonio, a esa familia, hacia este rumbo al que queremos ir. Así es, debemos de tener en cuenta siempre, les vamos a dar algunos puntos importantes, 3 puntos importantes de los principios, basados en estos principios que les acaba de mencionar mi esposo, que están en la palabra. Número 1, y ya lo mencionamos en un principio, somos un equipo. Y ese equipo es que trabajamos por un mismo fin, aunque hagamos cosas distintas, ¿verdad? Es bien importante que en este equipo sepamos ponernos de acuerdo, haya una comunicación asertiva, porque muchas veces creemos que nos comunicamos, pero no nos estamos comunicando. Yo te invito a que investigues y que aprendas lo que es comunicación asertiva, que esto es clave y de gran ayuda para cualquier matrimonio, para tu vida como papá o mamá en tu crianza y para cualquier tema en tu vida. Saber comunicarte asertivamente es fundamental. Que de hecho aquí hay un tema muy interesante que se dice que el lenguaje que nosotros tenemos, solamente de lo que decimos, solamente se agarra un 7% por lo que hablamos. De lo que hablamos. De lo que hablamos. Realmente todo lo más son gestos, es la cara que ponemos, es el tono en el que hablamos, y todo eso influye. Y muchas veces, no sé si te ha pasado, pero a nosotros nos ha pasado bastante que decimos una cosa, pero la cara dice totalmente otra. O que decimos, es que yo te dije que no, nunca me dijiste, pero es que te expliqué sí, pero nunca te entendí, ¿no? Y por eso vienen como las discusiones o los desacuerdos. Ahora, es bien importante que lo que acaba de mencionar mi esposo, tú ya eres uno con otro, ya no puedes seguir viviendo como si fueras un soltero, ya no puedes seguir tomando las decisiones pensando solamente en tu persona, y eso nos va a llevar al segundo punto. Tú tienes que tomar todas las decisiones en tu vida pensando en que puedes afectar negativa o positivamente, puedes sumar a tu matrimonio o puedes restar a tu matrimonio con las decisiones que tomes, y no nada más a tu matrimonio, sino a la vida de tus hijos. Vida de tus hijos, que cuando crezcan, todo lo que tú decidas como padre mientras ellos están chiquitos va a influir para su matrimonio también. Exactamente. Entonces también en ese mismo punto hay algo muy importante cuando nosotros rendimos nuestra vida a Dios y realmente somos hijos de Dios, ¿no? En este momento también es como ceder y perder un poco tu propio yo, ¿no? La palabra también dice que tú eres nueva criatura, que lo viejo ha pasado, que tú tienes una nueva naturaleza, que las cosas viejas ya pasaron, ¿no? Entonces, realmente eso también es algo que se aplica mucho hacia el matrimonio, ¿no? Si somos un equipo, no puedo ir nada más yo bajo mis ideas y bajo
mis deseos o como dijimos, ¿no? Como ego. Mi ego, exacto. Tengo que aprender, y eso es uno de los puntos, creo, más importantes en un matrimonio, el cómo ceder. Y yo creo que realmente si tú ya tienes hijos, con los hijos es lo que más se aprende el ceder, porque realmente los hijos toman una posición tan importante en nuestra vida que básicamente la mayor parte de nuestro día a día vivimos para nuestros Sí, hijos, hacemos cosas para nuestros es hijos. como una enseñanza de Dios para tu vida, del morir a ti mismo diariamente. Es como empieza con el matrimonio, pero cuando te conviertes en papá o mamá, es como que terminas de aprender que es morir para ti mismo para vivir para otros. Eso no quiere decir, repito, que pierdas tu individualidad, ¿no? Y que tú dejes de ser tú, sino que aprendes el significado de vivir para otros. Exactamente. Entonces, realmente ese rendirse a Dios te apoya o te ayuda a poder también ceder en el matrimonio. El decidir, ok, va, nos ponemos de acuerdo. Yo quisiera hacer esto, pero ponémonos de acuerdo. Y eso es muy importante porque no podemos seguir haciendo las cosas como fuéramos solteros. Entonces, en este punto también creo que cuando ya tenemos una tercera persona en nuestro matrimonio, ¿no? Que es Dios. Siempre nosotros decimos, ¿no? Que no somos nada más nosotros dos. Ahí está Dios en nosotros, en nuestro matrimonio, como ese tercer cordón. Realmente es el centro de nuestra vida y realmente nosotros nos hemos rendido a Él, pues también quiero hacer las cosas en mi día a día con ese propósito que te dijimos, ¿no? En esas cosas sencillas que yo sé que tengo que hacer día a día, realmente hacerlo para Dios, ¿no? Eso es aplicable a todo lo que tú hagas todo el día. Y ahí quiero leer contigo Colosenses 3:23-24, que dice: hagan lo que hagan, trabajan de buena gana, como para el Señor, y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor les recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Exacto, y en este mismo versículo donde dice, y no como para nadie en este mundo, esa persona puede ser tú misma, porque ya no puedes seguir viviendo para ti mismo, lo que hemos estado comentando. Entonces tenemos que morir a ese ego, tenemos que morir ese yo, a nuestros propios deseos, a nuestra propia voluntad. Eso no significa que ya no vamos a tener voluntad y que ya no vamos a tener deseos. Es bueno, Dios pone en nosotros deseos, siempre y cuando esos deseos y esa voluntad estén encaminados con la voluntad de Dios y con los deseos de Dios y de toda la familia en conjunto. Quiero ponerte un ejemplo, ¿no? Práctico de lo que puede pasar en un matrimonio. Por ejemplo, en el juego de roles, en el tema de los trabajos, ¿no? Hoy en día ya hay pocas familias donde solamente el hombre puede trabajar y la mujer ya no trabaja, porque también las mujeres crecen y se preparan para tener una carrera. Entonces, ahí hay muchas discusiones, yo creo, en los matrimonios, del qué haces tú, qué hago yo, por qué tú haces esto, por qué yo hago el otro, quién está haciendo más, quién está haciendo menos, y pareciera que es una competencia, ¿no? Para ver quién hace más, quién hace menos, pero debemos de entender que dentro del matrimonio, cuando él gana, yo gano, y viceversa, y quienes terminan ganando más son nuestros hijos. Muchas veces tenemos esta idea de que, no, pues yo voy a hacer lo que yo considero que es cierto, lo que yo considero porque a lo mejor fue lo que yo siempre viví o vi de mi familia, o porque pues estos son mis deseos y yo quiero desarrollar mi carrera y yo quiero este proyecto porque aquí voy a ser exitoso y voy a triunfar y son las metas que siempre he tenido en mi vida. No estamos diciendo que no sea malo tener visión, tener metas y demás, pero se convierte en algo destructivo cuando esos deseos no tienen nada que ver con la voluntad de Dios ni con tu familia, cuando son deseos egoístas, cuando no, es que yo lo quiero hacer porque yo quiero triunfar y entonces tu vida ya no gira alrededor de Dios, tu vida ya no es de servicio para tu familia, sino quieres que todo gire alrededor tuyo. Y ese es un problema. Es una alarma de cuidado, porque eso te está llevando a la destrucción, no solamente a ti, sino a toda tu familia. Entonces debemos de pensar que el trabajar en equipo es que el otro va a ganar, que todo el equipo va a ganar con mi participación. Hay tu trabajo, tu proyecto, aún el ministerio en donde Dios te haya puesto o en el que tú te hayas metido, porque también suele pasar eso, tiene que sumar
al propósito, a la voluntad de Dios para la vida, tu vida y la vida de tu familia. ¿Es malo un trabajo? No es, o sea, un cuchillo no es bueno ni malo, depende cómo lo uses, para qué lo uses, cuál es el fin con el que lo uses. Entonces, un trabajo, a lo mejor hay personas que pueden estar aferradas a un proyecto, aferradas a un trabajo, que en lugar de decir, bueno, este trabajo es para que provea para nuestra familia, de todas nuestras necesidades económicas, pero también sí, donde yo me estoy desarrollando como persona y donde también estoy sirviendo a Dios, porque en cualquier lugar donde Dios te ponga o donde tú estés, debes ahí servir a Dios. Pero puede ser que a lo mejor haya un trabajo que para ti sea bueno, pero realmente está llevando a tu matrimonio a una destrucción, porque a lo mejor nunca estás en casa, ya perdiste comunicación con tu esposa, nunca ves a tus hijos o viceversa. Entonces debemos de poner ahí, debemos de estar bien a las vivas y poner sobre la mesa esas tarjetas de nuestra vida, nuestro trabajo, los proyectos, el ministerio, todo aquello que esté robando nuestra atención o nuestro tiempo, y saber y preguntarle a Dios. A ver, esto que estoy haciendo, ¿realmente es tu voluntad que lo esté haciendo? O a lo mejor fue tu voluntad hace 3 años, pero a lo mejor tú ya me pediste que dejara eso, yo sigo ahí caminando en eso, y en lugar de estar sumando a nuestra vida, está restando. Exacto, yo creo que ahí venimos o vamos al tercer punto que también es muy importante, porque no todo lo que decimos aquí es malo o bueno en el sentido de que, oye, tu trabajo es malo o que cuando servimos, no, obviamente son cosas buenas. Lo que te quiero decir que también es muy importante en el tercer punto es que cada matrimonio es individual, como también cada uno de nosotros es individual, somos únicos, ¿no? Y así cada matrimonio es individual. Entonces, si tú estás de acuerdo que tu trabajo es de lunes a sábado y te toma mucho tiempo y no tienes mucho tiempo para la familia y ambos están de acuerdo en ello porque Dios les ha encargado esto y están seguros de ello, está perfecto, no pasa nada, ¿no? Eso es tu caso. Pero no nos comparamos tampoco con otros matrimonios en este sentido. Cada matrimonio es individual y tú sabes exactamente cuáles son esos retos, esos problemas que se han formado en tu matrimonio que pudieran ser los que hacen la división en la familia, ¿no? Lo importante al punto que queremos llevar esto es decir realmente la unidad viene por ponerse de acuerdo, por trabajar en ese equipo y por tener la misma meta, ¿no? Eso es sumamente importante Para el mismo lado. porque realmente hoy en día yo creo que anteriormente siempre fue el tema de que los roles en la familia eran un poco más claros, ¿no? De que por cultura, por el hecho de ser mujer, era claro que te tenías que encargar de la casa y que el hombre tenía que trabajar. Y yo no quiero ni decir sí a esto ni decir no a ello. Yo quiero decir que tu matrimonio tiene que ponerse de acuerdo en cómo lo van a manejar ustedes. De acuerdo a lo que Dios les ha pedido. Exactamente. Y la Biblia es muy clara sobre el cómo ser cabeza de familia. No es nuestro tema, no nos queremos meter en ello, pero y de realmente los roles en la familia, como Dios ve al hombre, como Dios ve a la mujer. Pero lo que te queremos hablar es que en esa individualidad de tu matrimonio, pónganse de acuerdo y vean realmente para dónde vamos, ¿no? Y eso creo que es el tercer punto que queremos decirte, que si tu matrimonio tiene que identificar esos puntos, esos roces, esos problemas o esa dirección a dónde queremos llevar esto, ¿no? Así es, en esa parte de que ya eres uno y ya eres una unidad, por eso son la palabra casados, ¿no? Son dos en una casa. Ahí ya no entra, ya eres harina de otro costal, ya no entra tu familia extendida, ya no entra el tema de que es que mi papito, es que mi mamita, porque pues luego hay personas en los matrimonios que siguen ligados a papá o ligados a mamá, lo que le llamamos mamitis o papitis, o también entra la parte de los amigos, cuánto influyen otras amistades u otras personas. Ya hablamos de los temas del trabajo y demás, pero ahora de las personas externas, cuánto influyen en tu matrimonio. ¿Por qué decimos esto? Porque pasa mucho también que hay familias que ahí están en constante división, porque en lugar de seguir la voz de Dios, la dirección de Dios y juntos caminar en esa dirección de Dios, uno le hace el caso a lo que le dijo la mamita y el otro le hizo caso a lo que le dijo la amiga. Ay, no, pues defiéndete, pues tú eres mujer y tú ya mujer macha y empoderada y ¿saben? O sea,
no escuches la dirección de otras voces externas que no sean la voz de Dios para tu vida o que no sumen para esa voz de Dios, para esa dirección de Dios, porque claro que también hay terceras personas que te van a ayudar, que te van a aconsejar conforme a lo que Dios dice. Entonces ahí tú debes de poner mucho ojo, como dice el pastor, ojo chícharo, de escuchar la voz de Dios y de decir, Dios, ¿qué me está restando, robando, qué me está conduciendo o quién me está conduciendo a otra dirección que no es la tuya, que no es la de mi familia, ¿no? Y para cortar lazos, dice la Biblia que si tu ojo derecho te hace pecar, que te lo saques. Entonces, debes de cortar con esos lazos que te están llevando a una dirección, que no es la dirección de tu familia, de la dirección de Dios. Así es. De hecho, en esa parte también entran no solo la familia extendida y los amigos, entran, por ejemplo, también proyectos personales, pasatiempos, ¿no? A mí me encanta el fútbol, soy futbolero, me encanta jugarlo y siempre toda mi vida lo he jugado, pero en el momento que me casé y que tuvimos nuestras hijas, es algo que yo tuve que dejar a un lado un poco. No que no lo sigo, no que no me siguen encantando, sí, y cuando puedo lo hago, pero ya no es mi prioridad. No puedo hacer eso mi prioridad por ese, como le hemos dicho, ¿no? Por un poco el egoísmo, decir, es que me encanta y decir, hoy es martes, hoy es jueves, hoy es sábado, no sé, me voy al partido y me voy y me vale todo me lo vale demás. todo lo demás, ¿no? No puedo porque ya no soy yo solito, ya tengo una familia y entonces si nos ponemos de acuerdo, decimos, bueno, tales horas, tales días, es esto y estamos de acuerdo los dos en ello, perfecto, no pasa absolutamente nada. Pero si no estamos de acuerdo, ahí viene la ruptura, porque si yo nada más me voy y la dejo con las hijas en casa y sabe que voy al fútbol, pero no está de acuerdo, ya saben lo que puede significar. Entonces, Claro. Eso también es sumamente importante. En ese ponerse de acuerdo debe haber un ganar-ganar, ¿no? O sea, si él va a tener un pasatiempo y tiempo para él, yo también lo necesito. Me acordé de mis papás. Mis papás también tuvieron un tema en algún momento de que mi papá tuvo que dejar a un lado un hobby que era la colombofilia, trabajar con palomas mensajeras, porque le restaba tiempo a la familia, al ministerio, pero también, más que nada, era no tanto el tiempo, sino el gasto económico, que eso, más que inversión, era un gasto, ¿no? Que le restaba a la familia. Entonces, también, ojo con eso. Perfecto, entonces, en ello, pues, repitiendo un poco, ¿no? ¿Cómo podemos jalar en el mismo lado? Pues hay que ponernos de acuerdo para saber a qué lado vamos a jalar, ¿no? Eso es nuestro mensaje para ustedes el día de hoy. Realmente buscan a esa dirección de Dios, ¿no? Lo que hemos dicho es lo más importante, tanto individualmente como matrimonio. Realmente buscar esa dirección, seguir a esto, leer la palabra y saber lo que dice de nosotros es parte de ese propósito de cómo podemos vivir nuestro día a día, ¿no? Si tú ya tienes hijos, también son parte de esa familia, ¿no? Entonces también son parte de esa unidad, entonces hay que hacerlos parte de la vida. Cuando hay decisiones importantes y tus hijos ya son mayores, pero siguen viviendo contigo, pues no podemos nada más decidir nosotros, hay que también saber qué piensan, a dónde van ellos, cuál es su idea. Aún si son más pequeños, pero ya tienen un pensamiento crítico más desarrollado. Entonces, eso es para poder caminar como un equipo, ¿no? Cuando hablamos del fútbol, un equipo es de defensa, de mediocampistas y de ataque. Entonces, si no estamos de acuerdo, no vamos a ganar el partido, así de fácil. Y no juegues a la estrellita dentro del partido porque puede ser que hagas perder a todo el equipo. Exactamente. Y creo que ahí también, en este tiempo siempre hay algo que también dice la Biblia, ¿no? Que en Malaquías 4:6, que es un tema muy importante y que creo que en este tiempo Dios está dando una gracia muy especial sobre de ello, es que dice, Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Así dice el versículo, pero a lo que te quiero llevar es a esa parte de la reconciliación con tus hijos, o los hijos hacia los padres. Creo que hay una gracia especial en medio de esa pandemia que estamos viviendo, en donde realmente
estamos en nuestras casas más tiempo de lo normal, estamos como familia juntos todo el tiempo y creo que Dios ha puesto una gracia especial sobre ese versículo en ese tiempo para realmente poder vivir esa unidad en familia. Entonces, punto 1, busca la dirección de Dios. Trabajar en equipo, comunicación, ¿no? También lo que te queremos dejar al final es el tema de decir que cada día cuenta. Cada día y todas las acciones que tú haces en tu día te llevan a esa dirección que tú quieres llevar o al opuesto. Si tomamos decisiones en un día que no están bien, nos alejan de ese propósito y de ese caminar. Recuerda que es en las acciones más pequeñas, en tu despertar, en el cómo comienzas tu día, en el cómo terminas tu día, en el cómo estás sirviendo a tu familia, qué estás haciendo tú que está edificando a tu familia o todo lo contrario. Porque también luego son las más pequeñas cosas que nos sacan de quicio, ¿no? Como habla la Biblia, las pequeñas horas. Las pequeñas horas, ¿no? Que hay que prestar mucha atención en ello. Y al final lo que te queremos dejar en esa charla es ello. Si todo lo que te hemos compartido, lo que hemos tratado de decir en estos pocos minutos, si tú no lo has hecho, no lo has visto, tuviste otra idea sobre ello, no han orado juntos para saber cuál es esa dirección para nosotros, no pierdan más tiempo. Es el día de hoy el perfecto momento en hacerlo y en realmente ver cómo podemos comunicarnos para saber a dónde estamos jalando, para qué lado estamos jalando. Somos una unidad y en ello puede haber, el pasado es el pasado, puede haber muchos conflictos y muchas cosas. A lo que te queremos invitar es también a perdonar, a pedir perdón, a realmente dejar lo que ha pasado, lo que nos ha destruido, lo que ha sido algo que a lo mejor se metió como entre nosotros por tiempo, tratar de perdonarlo y decir, ok, vamos a unirnos otra vez, vamos a poner las cosas sobre la mesa y ver cómo podemos ir de aquí en adelante para jalar hacia el mismo lado. Eso creo que es muy importante, igual con tus hijos. Si hay algo entre tus hijos y ustedes como padres, es un tiempo perfecto para pedir perdón y para poner las cosas sobre la mesa y para aclararlas y para realmente tratar de conseguir nuevamente esa unidad familiar. Así es. Es importante que bajes todo esto a lo práctico. Cuando hablamos de buscar la dirección de Dios, recuerda, no es que sea algo así súper espiritual y que bajan los ángeles. Llévalo a lo práctico. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra que debes de hacer en tu diario vivir? Recuerda que tu primer ministerio es tu familia. Muchas veces queremos estar sirviendo a Dios afuera, ¿verdad? En la iglesia o fuera de la iglesia, pero nuestra familia está en ruinas, está dividida. Entonces, eso es en lo que tú debes de poner. Es lo primero que Dios te va a demandar de ti. No como después más bien antes que la iglesia y antes de cómo estás sirviéndole en tu trabajo, en el proyecto, donde estés, de lo primero que te va a pedir cuentas Dios es de tu vida como familia, de tu matrimonio y de tus hijos. Queremos bendecir tu vida, bendecir tu matrimonio. Oramos a Dios en este momento, que Él venga a tu ser y que Él te llene de Él, que su presencia esté ahí con ustedes y que desde lo más profundo de tu corazón y de tu mente, Él empiece a borrar y a llevarse todo aquello que no sirve, todo aquello que no está realmente siendo algo que edifique tu vida ni la de tu familia. Oramos que haya discernimiento en ti, en tu espíritu, para ver qué es realmente lo de Dios y qué no le pertenece a Dios. Que haya esa valentía en ti y esa fe y ese dominio propio para decir, voy a dejar de hacer esto, voy a cortar estos lazos porque lo que más me interesa en este momento es mi familia. Voy a cortar con todas estas enseñanzas viejas que traigo arrastrando de la familia o de la cultura donde vengo. Voy a cortar con esas voces que quieren interferir y dividir mi matrimonio. Oramos que haya restauración en tu familia, que realmente haya ese regresar los corazones de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos, que realmente tu matrimonio pueda ser una unidad, que realmente pueda ser un equipo, que realmente puedan jalar para el mismo lado de Dios, la dirección de Dios, que eso es lo más importante. Y oro que Dios realmente grite a tu vida su voluntad.
puede ser de una manera muy fuerte o puede ser de la manera más suave. Que cuando tú estés leyendo la palabra sepas que eso es lo que tienes que hacer y eso es lo que tienes que poner en práctica en ese momento. Oramos que tu matrimonio sea un matrimonio de éxito, que Amén. ustedes realmente puedan vivir en la plenitud de Dios, que tus hijos puedan conocer a Dios a través de tu vida, a través de la vida de tu pareja, que sean ustedes ese ejemplo de que Dios existe y de que Dios es bueno. Oramos que tus hijos lleguen al blanco. Oramos que tu matrimonio sea de bendición para este mundo, para esta sociedad que tanto lo necesita. Así es. Les mandamos Un abrazo. un abrazo. Fue un privilegio para nosotros compartir un poquito de lo que hemos vivido y ha sido un caminar, de constante caminar, de escuchar la voz de Dios y te lo prometo que cuando nosotros platicamos de esto dijimos, era el tema del que tenemos que hablar, porque Dios nos ha llevado de aquí para allá, de un día para otro, y hemos siempre que estar bien a las vivas de cuál es la dirección de Dios, porque otra historia sería ya en nuestro matrimonio de no haberlo hecho de esa forma. Nos despedimos y esperamos estar en contacto con ustedes pronto.